El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, estamos de nuevo aquí con nuestra audiencia en el programa Razones para la Fe, en nuestra emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente. Hoy, como todos los lunes, tocando temas de interés de tipo apologético, así que me imagino que ya todos están ubicados, apoltronados para escuchar el nuevo tema de hoy. Buenas noches, bienvenida una vez más, nenita. Sí, muchas gracias. Te eché mucho de menos en el programa anterior. Espero que nuestros oyentes también lo hayan hecho. Estoy seguro que ha sido así porque siempre eres una presencia refrescante. Gracias, te amo. Bueno. Tú nos tienes noticias hoy. Sí, quiero recordarles porque ya entramos en el mes de septiembre en propiedad y les quiero recordar a todos nuestros oyentes la conferencia que tendremos el sábado 26 de septiembre de las 2 a las 5 de la tarde con sección de preguntas en el auditorio principal de la iglesia Casa sobre la Roca en Bogotá. La conferencia será sobre la evolución y la confiabilidad de las escrituras. Será una conferencia dirigida en especial para los universitarios cristianos que se tropiezan en la universidad cuando ingresan a las universidades seculares con cuestionamientos que tocan frecuentemente estos dos temas y otros relacionados. Entonces vamos a estar todos los lunes y miércoles y viernes a partir de la próxima semana, porque hoy es nuestro último programa en este formato de 1 hora, programa en vivo en formato de 1 hora los lunes. Vamos a cambiar de formato a partir de la próxima semana. También les cuento que estaremos ya 3 veces a la semana y no una sola vez. Estaremos los lunes, los miércoles y los viernes a esta misma hora de 8 a 8 y media de la noche y con repetición todos los sábados a las 6 de la mañana. Eso implica que no podamos seguir haciendo el programa en vivo, pero de cualquier modo creo que es una ganancia porque estaremos tratando programas 3 veces a la semana, 3 temas podemos tratar o un solo tema fraccionado. Vamos a ir mirando cómo se presentan las cosas, pero esta va a ser a partir de la próxima semana la modalidad o el formato nuevo que estamos asumiendo. Así que hoy es el último programa de 1 hora y esperamos que nos acompañen en esta nueva etapa de nuestro programa. Creo que era eso. Va a ser lo mismo, definitivamente. Vamos a estar compartiendo, solo que más veces durante la semana, un periodo más corto, pero pues bueno, la idea es que mucha más gente esté en sintonía con el programa, lo conozcan y pues aprendan, y porque pues hemos escuchado que muy buenos comentarios, así que bueno, aprovechemos entonces la oportunidad de poder edificar a mucha más gente, más días a la semana, que básicamente serían lunes, miércoles, viernes y sábado, 4. Entonces, pues, los comentarios de muchas personas que tan poco tiempo, que qué lástima, que debería demorarse más. Bueno, de pronto no es que nos demoremos más, pero estamos ganando fraccionarlo. No, estamos ganando más tiempo. Sí, estamos ganando sí, claro, pero lo fraccionamos de tal manera que la cita va a ser casi diaria y qué bueno de poder decir 8 de la noche. No lo escuché ayer, pero hoy estoy sentada acá pues escuchándolo, o si no, en repetición los sábados, así que es una buena oportunidad. Igual estamos ahí conectados en internet y pues estamos pendientes a sus preguntas, a sus comentarios, a sus saludos. O sea, va a seguir exactamente igual. Sí, eso es lo que estábamos informando ya hoy en nuestro grupo Razones para la Fe, lo que acabas de decir. Sí. De todos modos, los comentarios pues los podrán seguir haciendo y trataremos de tenerlos en cuenta en el siguiente programa o en el siguiente tema. Es decir, miraremos cómo no nos desconectamos
de nuestros oyentes. Sí, sí, ahí vamos a ver cómo lo vamos haciendo en el camino. De todas maneras, recuerden que todos los programas están colgados en el grupo Razones para la Fe. Igualmente los que vienen en un futuro con este nuevo formato y en YouTube. Hace 8 días tú tocaste el remanente, el anterior a este tema fue el avivamiento. Hemos tratado temas como el anticristo, la tribulación y el milenio, la gran ramera. Tú tocaste temas escatológicos, ¿no? Porque tú decías como unos abrebocas a un seminario que se va a hacer. Ah, bueno, sí. Ese todavía le falta tiempo, no hemos definido la fecha. Creo que en el curso de esta semana debemos estar definiendo la fecha, pero es en noviembre, creo que es hacia finales de noviembre, que va a ser un seminario de escatología, de por lo menos toda una mañana, es posible que todo el día, por lo menos toda una mañana, unas 4 horas, y estaremos pues participando varios conferencistas con temas específicos en el auditorio de la iglesia Casa sobre la Roca, pero ese lo estaremos informando cuando estemos más cerca. De todos modos, sí, esos temas pretenden ser abrebocas y esos temas se estarán tratando en el seminario, pero con mayor profundidad, con mayor detalle, con mayor precisión. Okay. Sí, el tema de hoy es la ecología, nuestro compromiso con la naturaleza. Un tema que parece extraño, ¿no? Parece como panteísta. No te me adelantes. Vamos entonces a desarrollar el tema. El programa es de 1 hora, así que podemos estar relajados. Sí, estamos relajados. Porque ahorita nos decían en el máster que hoy era de media hora, pero pues creo que nos vamos con 1 hora porque no vinimos preparados para la media hora. Así que, bueno, tenemos todo el tiempo para hacerte muchas preguntas. Y la primera es, ¿por qué, en términos generales, los cristianos no se preocupan por los temas ecológicos? A veces sonaría como muy nueva era, muy como de movimientos extraños. Esa es la primera pregunta, porque sí puede sonar un tema como extraño, como un tema que los cristianos no esperan que se trate porque parece no ser un tema de nuestro interés. Eso es cierto. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Es lo que me estás preguntando. Por 2 razones. Porque hay algunos peligros en la ecología secular que los cristianos han identificado. Lo hacen a veces de manera intuitiva o a veces de manera discursiva y clara, y por eso se marginan de los temas ecológicos. Pero no solamente por eso, sino también por algunos malentendidos que se han dado alrededor del tema de la ecología. Entonces no sé por dónde quieras comenzar tú. Bueno, miremos peligros. ¿Cuáles son los peligros de la ecología? Pues porque como para no sentir que es un tema adverso y intocable y que pues de pronto puede ser hasta como contradictorio con nuestra fe cristiana, ¿no? Bueno, sí, es una buena manera de comenzar. Cualquiera de los dos se puede abordar. No hay un orden específico, pero si nos referimos a los peligros, sí existen peligros en la ecología secular que los cristianos han identificado, y tú lo mencionaste, por eso te dije que no te me adelantaras. Hablaste del panteísmo. Ese es el peligro que existe en la ecología secular. El panteísmo es una concepción pagana de Dios. Ese es un aspecto verdaderamente peligroso y censurable que se encuentra detrás de la ecología secular. Pero, ¿qué es el panteísmo?, se preguntarán nuestros oyentes. El panteísmo es una concepción de Dios, como lo dije, pagana, que afirma que Dios y el mundo, o Dios y el universo y la naturaleza son lo mismo. Es decir, que Dios y su creación son iguales, que son la misma cosa, y que por tanto la creación es Dios. Todo es Dios. Ese es uno de los peligros en los que se puede caer. La ecología secular es, en algunos casos abiertamente panteísta, en otros casos sutilmente panteísta. Y por esa razón los cristianos, que no suscribimos, por supuesto, este panteísmo, a veces, pues, por este peligro que representa, porque temen que involucrarse en causas ecológicas sea hacer concesiones a esta manera pagana de concebir a Dios, entonces se marginan. El panteísmo, valga decirlo, está basado en un atributo que la Biblia le asigna a Dios, que es el atributo de la inmanencia. La inmanencia se puede definir de manera sencilla como el atributo que
que significa que Dios está en todo lo que existe. Eso es cierto. La Biblia dice, por ejemplo, en boca del apóstol Pablo, cuando habló a los atenienses, dice, en Él vivimos, somos y existimos. Está hablando del panteísmo. Dios todo está en todas partes sustentándolo todo. Él está en todo lo que existe. Pero lo que sucede es que la Biblia también nos revela otro atributo de Dios que los panteístas no toman en consideración, y es la trascendencia. Así como Dios está en todo lo que existe, Él está también más allá de todo lo que existe. Él es más grande que su creación. Cuando no se balancean adecuadamente estos dos atributos, inmanencia y trascendencia, si no se enfoca solamente en la inmanencia, es lógico y es muy fácil caer en panteísmo. Y esto es lo que hace la ecología secular, de manera sutil o de manera abierta, como lo dije hace un momento. Ese es el primer peligro, pero no el único. El segundo peligro es que a veces, si nos involucramos en causas ecológicas, no tenemos claras las prioridades, es decir, las invertimos, las trastocamos. Cambiamos de lugar las prioridades cristianas y podemos terminar prestando más atención a la naturaleza, a los animales, que son, claro, por cierto, intereses que los cristianos deberíamos promover en nuestra práctica consecuente de la fe, pero no pueden estar antes estos intereses que el interés en las personas, en los seres humanos. Entonces el ecologista, no digo que todos, pero el ecologista siempre está en riesgo, y ha sucedido, que para él resulta más importante un árbol que un hombre. Sí, claro. O las focas árticas, y no los niños que mueren de hambre y frío bajo los puentes de nuestras ciudades. El pastor Darío se refería a esto en cierta oportunidad, diciendo con cierto sarcasmo y con cierta dejo de tristeza: madres pordioseras paren en las alcantarillas, y la gata de ojos fosforescentes lo hace en sofisticada clínica felina de la City londinense. Sí. Esos contrastes también son contrastes que la ecología a veces puede dar lugar a ellos. Nos hace perder de vista las prioridades. Es cierto, nadie está rechazando las causas ecológicas, son importantes, pero cuando ponemos en la balanza las personas y los animales o la naturaleza, y tenemos que escoger entre ambas, creo que aunque nuestro llamado sea hacia las causas ecológicas, debemos dejar de lado un momento ese llamado y atender al samaritano, atender como el samaritano a la persona que está golpeada y necesitada, tanto del evangelio, sí, es decir, la evangelización, como el servicio y la acción social que la iglesia también debe brindar juntamente con la evangelización. Que no nos pase, ya que me he referido a la parábola del buen samaritano, lo del sacerdote y el levita, que ellos tenían trabajos y ocupaciones importantes, y no vamos a negar que la ocupación del sacerdote era importante en Israel, y la del levita también, pero no tanto como para ir a sus actividades, como sucedió en la parábola del buen samaritano, y pasar de largo por el lado de la persona que estaba moribunda. Solamente el buen samaritano se detuvo. Entonces creo que eso nos muestra que a veces podemos perder el panorama general, y nos enfocamos solamente en las causas ecológicas e invertimos las prioridades. Ese es el segundo peligro que me parece que existe y es real, y puede justificar un poco ese marginamiento que han tenido los cristianos de las causas ecológicas. Hay incluso una teoría que tiene un gran reconocimiento en científicos con muchas credenciales, que es una teoría que parece ser un reencauche de los viejos paganismos de la antigüedad. Hoy se habla de la teoría Gaia. James Lovelock, una de las mentes más privilegiadas del siglo XX, del siglo pasado, él llegó a decir que la Tierra, él la llamaba Gaia, es un organismo vivo que autorregula sus funciones con el fin de facilitar la vida. Y esa teoría, con algunas modificaciones posteriores, ha llegado a adquirir una gran respetabilidad. Es suscrita por un buen número de científicos de renombre, de muchas disciplinas, y eso es algo que el cristiano pues a veces se agarra a la cabeza y dice: no puedo creerlo. Le cambiaron el nombre al viejo paganismo, ya no es la diosa Pachamama, la diosa tierra de los pueblos precolombinos de nuestras naciones, de nuestras culturas, sino que le pusieron el nombre Gaia, la revistieron con una apariencia científica, y puede que haya muchas cosas rescatables en esta teoría, pero no tanto como para hacer de la Tierra un organismo vivo que autorregula sus funciones como si fuera
una persona, alguien con conciencia. Creo que esa es una muestra clara de que los peligros que existen en la ecología secular son reales, y los cristianos hacen bien en identificarlos, pero no hacen bien en utilizarlos como pretexto para no involucrarse en causas ecológicas. Con eso termino lo que tiene que ver con los peligros. Equilibrio. Uh-huh. Como todo en el cristianismo. Así es. ¿Y cuáles son los malentendidos alrededor de la ecología? ¿Cuáles son exactamente? Porque a veces ni siquiera los tenemos tan claros. Malentendidos también hay. Y en los malentendidos la responsabilidad es más nuestra. En los peligros la responsabilidad es más de los ecologistas seculares, aunque como lo dije no es un pretexto para no asumir nuestra responsabilidad ecológica, pero los malentendidos son más de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? En realidad, cuando uno examina las razones de fondo por las que los cristianos no se involucran en causas ecológicas, uno descubre que no son ni siquiera los peligros que acabamos de mencionar. Uno descubre que hay una actitud reacia hacia las causas ecológicas que viene desde los primeros siglos de la era cristiana. Te diría que desde el primer siglo. Son orígenes remotos este desinterés en las causas ecológicas, como si no nos concernieran de ninguna manera. Y tienen su raíz en el pensamiento griego, en el pensamiento griego de personajes como, por ejemplo, los antiguos gnósticos. Se infiltraron en la iglesia a finales del siglo I y durante el siglo II de nuestra era, hasta que fueron plenamente identificados y expulsados de la iglesia. Pero posteriormente, el pensamiento griego que había sido expulsado con los gnósticos volvió a introducirse en la iglesia por cuenta del pensamiento de Platón. El filósofo griego Platón introdujo de nuevo esa concepción griega del mundo, y Platón fue introducido dentro del cristianismo por el gran teólogo Agustín de Hipona, uno de los teólogos, si no el más respetado de la cristiandad. Y eso hizo que las ideas griegas, que fueron rechazadas en principio en los gnósticos, con Platón sí infiltraran de lleno a la iglesia. Prácticamente toda la Edad Media, la cristiandad estuvo influida por las ideas de Platón. Y a ver, los oyentes estarán diciendo, bueno, pero aquí nos pusimos pesados, porque nos metimos en filosofía. Les voy a explicar claramente cuál es la influencia griega, ya sea que se haya dado a través de los gnósticos o a través de Platón. Los griegos concebían el mundo de manera dualista, es decir, ellos veían el mundo como dos principios enfrentados, un principio bueno y un principio malo. El principio malo para los gnósticos era la materia. El principio bueno para los gnósticos era el espíritu. Por lo tanto, cuando tú tienes una concepción del mundo que considera que la materia es mala y que solo el espíritu es bueno, ¿cuál va a ser tu actitud hacia la ecología? Sí, no es la mejor. Un total desinterés, porque es incluso una distracción y hasta una maquinación del diablo que nos quiere sacar de los temas espirituales para introducirnos en temas de la materia. Al fin y al cabo, la naturaleza, el universo, la creación en sí es una creación material. Puede que sea más que materia, pero es materia, incluyendo a los seres humanos, ¿no? Nosotros somos seres materiales de carne y hueso, pero tenemos un componente espiritual. Sin embargo, tenemos este cuerpo y no podemos sustraernos a él. Pero los gnósticos, y después Platón de manera más sofisticada, introdujo ese dualismo en el cristianismo. Y los cristianos creyeron que si uno se ocupaba de cuidar la naturaleza, estaba dispersando su atención y estaba dejándose desviar de las cosas verdaderamente importantes, que son las cosas netamente espirituales. Este malentendido lleva años, yo diría que milenios, haciendo presa del pensamiento cristiano, y por eso es que a lo largo de la historia y de la reciente aparición de la ecología y todas las actividades alrededor de ella, los cristianos brillan por su ausencia, porque para ellos esto es un asunto de la gente del mundo. Nosotros no podemos distraer nuestra atención de los temas espirituales para enfocarlos aquí. Y eso es un error. Eso es un malentendido en el cual nosotros somos responsables, porque si leemos la Biblia, descubriremos lo siguiente, o recordémosla, si es que no nos hemos detenido a reflexionar sobre eso.
cuando Dios crea todo lo que existe, cuando Dios lleva a cabo su creación material, según nos lo relata el libro de Génesis, Dios pronuncia de manera insistente la siguiente declaración: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y termina el primer capítulo del Génesis diciendo, y vio Dios que era bueno en gran manera. En el Eclesiastés, además, capítulo 3, versículo 11, se añade que Dios todo lo hizo hermoso en su momento. Los cristianos debemos recordar entonces, influidos por este prejuicio gnóstico o platónico de los griegos, que el mundo material es parte de la buena creación de Dios, y que Dios nos delegó el cuidado de ese mundo natural. Por lo tanto, el pueblo de Dios debería ser el que está haciendo presencia en primera línea en las causas ecológicas, pero lo que hoy vemos es que no estamos presentes ni en última línea. No podemos los cristianos creer que el cristianismo nos pone ante una disyuntiva: o escogemos la materia y traicionamos entonces los asuntos espirituales, o escogemos los asuntos espirituales y rechazamos los materiales. No, eso es una falsa disyuntiva, no hay que elegir. Lo que el cristiano tiene es que colocarlos a ambos en su justo lugar y en su justa proporción. Eso es todo. Y la ecología entonces entrará a formar parte de nuestros intereses y de nuestras responsabilidades cuando hacemos el balance adecuado entre estas dos cosas. Yo creo que con eso queda claro también un malentendido histórico ancestral, que es el que ha tenido lugar en el cristianismo, y por eso es que no hacemos presencia. Bueno, está muy claro. Pero danos un ejemplo específico, concreto, de estos malentendidos. Sí, yo creo que los ejemplos siempre son mejores que toda la teoría alrededor. Ilustran. Sí, ilustran mucho. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Complementan. No quiere decir que la teoría no esté clara, solo que pueden complementar. Les voy a dar un ejemplo. Casi todos nosotros en Colombia tenemos o nacimos dentro de una tradición católica. Yo por lo menos así me pasa a mí y a ti también, ¿no? Sí. Dentro de la tradición católica, si lo recordamos y hacemos memoria, aún ya siendo cristianos evangélicos, estoy seguro que muchos estarán de acuerdo conmigo en que la esperanza cristiana dentro de la doctrina católica, la máxima esperanza cristiana era la inmortalidad del alma. Disfrutar de la inmortalidad del alma. Esa era la aspiración, ese era el anuncio, esa era la promesa que se nos hacía en el evangelio tal y como lo interpretaban y lo predican los católicos. Pero resulta que la inmortalidad del alma, y reto a los oyentes a que hagan una búsqueda en internet de esa expresión, y van a descubrir que la inmortalidad del alma no es una doctrina cristiana, es una doctrina griega. Platón habló de la inmortalidad del alma. ¿Cuál es la esperanza auténticamente cristiana? No es la mera inmortalidad del alma, a la que aspirábamos en este contexto dualista y desinteresado de las causas ecológicas. Lo que los cristianos debemos aspirar es a la resurrección del cuerpo. No sé si ven el contraste. Sí. Una cosa es hablar de la inmortalidad del alma, que es algo meramente espiritual, y otra cosa es hablar de la resurrección del cuerpo, que al involucrar al cuerpo, involucra la materia. Claro. Los cristianos aspiramos es a la resurrección del cuerpo. Por supuesto, si morimos antes de que el Señor regrese, sabemos que continuaremos existiendo, que el alma no muere. Pero eso es un estado temporal, ese no es el estado al que aspiramos. Nosotros aspiramos a la resurrección del cuerpo, un cuerpo incorruptible, por supuesto, y glorioso, muy diferente a este cuerpo mortal y corruptible que ahora tenemos. Pero es un cuerpo, y como tal es material. Cuando pensamos en esto, debemos entonces ser consecuentes y empezar a interesarnos en el mundo material. Debe pasar a ser uno de los auténticos intereses del cristiano. No debe estar en último lugar en sus prioridades, debe estar dentro de los primeros lugares en sus prioridades. Entonces, creo que este es un ejemplo concreto que puede ilustrar bien lo que venimos diciendo, ¿no? O no sé qué te parezca a ti, pero este es un ejemplo que me parece a mí muy puntual. Sí, definitivamente aclara el tema. Uh-huh. Mira que aquí en las redes
Está, bien te digo. ¿Alguna pregunta que están formulando? No, es un comentario. Adrián Daniel Joya dice, el mandato cultural da muestra que sí existe una ecología sana. Por supuesto, qué bien que tocaste eso. Me imagino que eres un estudioso de la teología, o por lo menos te has adentrado en estos temas, porque ese es un nombre técnico. Lo que él acaba de decir, el mandato cultural, es el nombre técnico que recibe un versículo en particular, aunque algunos lo amplían a otros, pero para no enredarnos, es Génesis 2:15. La tradición reformada designa este pasaje como el mandato cultural, es decir, el mandato que Dios le da al ser humano de hacer cultura. Uh-huh. ¿Y qué es hacer cultura? Hacer cultura es como lo dice ahí el Génesis. Voy a citarlo casi de memoria, pero creo que está literal. Dice que Dios puso a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ese es el mandato cultural. Dios le dijo a Adán, transforma la naturaleza, cultívala, eso es cultivarlo, pero cuídala en el proceso. No se trata de explotarla y destruirla, se trata de cultivarla pero cuidándola al mismo tiempo. La raíz etimológica de la palabra cultura, y en eso ya hemos tratado aquí un programa sobre la cultura ya hace bastante, es cultivar y cuidar. Esa es la etimología. Cultura viene de cultivar y cuidar. Entonces, estás en lo cierto. Nuestro oyente, que no recuerdo ahorita el nombre, Adrián, estás muy en lo cierto, estás muy encaminado. Es cierto, el mandato cultural que lo dio Dios a Adán antes de la caída, o sea, es algo que no es consecuencia de la caída, es antes de la caída, nos obliga a involucrarnos en las causas ecológicas, en el cuidado de la naturaleza, y no marginarnos de los temas que involucran a la materia, como si fueran malos. Sí, les recordamos a los oyentes que de pronto se han conectado en la mitad del tema, el tema de hoy es ecología, nuestro compromiso con la naturaleza. Y sobre este, pues Anderson Betancourt dice, pastores, buenas noches. Quisiera saber la opinión del pastor Arturo sobre la relación de Jesús y los esenios, que miraban a la tierra, agua, luz, aire, como ángeles que nos ayudan, entre comillas, y hasta sirven para sanar. A raíz del tema, bendiciones. Uh-huh. Bueno, pues a raíz del tema, aquí no veo tan clara la conexión. Tal vez es porque nuestro oyente sí, creo que los esenios tenían algo de esa postura dualista de los griegos, pero estaba muy lejos del pensamiento griego. Ellos de todos modos eran una secta judía, entonces no podemos atribuirle a una secta judía las mismas concepciones de los griegos. Pero bueno, para no dejar la pregunta sin respuesta, aunque como lo digo, no creo que tenga tanta relación con lo que estamos hablando, con los gnósticos, con la influencia del pensamiento griego de Platón en la iglesia y los malentendidos hacia la ecología que surgieron por esta influencia. La relación de los esenios con Cristo, según los historiadores, no fue directa. Los esenios eran una secta judía que se aislaban, ellos se aislaban del mundo, ellos tenían sus lugares de reunión y de convivencia en el desierto, en las cuevas de Qumran. Allí se descubrió una gran comunidad esenia, y allí están los tan famosos rollos del Mar Muerto o rollos de Qumran. Y la influencia parece ser a través de Juan Bautista. Juan Bautista era un profeta del desierto. Muchos estudiosos dicen que Juan Bautista, si no era un esenio, lo cual me parece exagerado, no estoy de acuerdo con los que dicen que Juan fuera un esenio, sí tenía relación con ellos, porque Juan era un hombre del desierto. Recordemos que el ministerio de Juan Bautista, el precursor del Señor Jesucristo, contrastaba mucho con el del Señor Jesucristo, tanto que cuando el Señor se dirige a los fariseos que no reconocen ni a Juan Bautista ni lo reconocen a él, les dice: ustedes, ¿quién los entiende? Ustedes dan palo porque bogas y palo porque no bogas. Viene Juan Bautista, que es un hombre del desierto, que ni come ni bebe, y ustedes dicen demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, que come y bebe, y ustedes dicen es un hombre glotón y borracho y bebedor de vino. Ustedes nada los tiene contentos. Pero en esta declaración del Señor se ve claramente el contraste entre el ministerio de Juan Bautista. Juan Bautista era un hombre del desierto, austero, ascético si se quiere, se alimentaba de langostas, y no de langostas del mar a la Termidor, sino de langostas, de grillos, de saltamontes.
y de miel silvestre, y andaba con una piel, se vestía con piel de animales y se ceñía el cinto con pieles de animales. Era un buen salvaje en el mejor sentido de la expresión, sí. Mientras que Cristo es un hombre de la ciudad, es un ministerio de un talante diferente, aunque están muy conectados. Por eso es que muchos estudiosos afirman que hay evidencias de que Juan debió tener contacto con los esenios. Por eso decía que el contacto de Jesucristo con los esenios fue indirecto. Debió ser a través de su primo y precursor, Juan el Bautista, pero no debió ser directo porque ellos estaban en el desierto. Sí. Laura Mejía dice, yo creo que no tiene mucho que ver con el tema, pero siempre he tenido una duda. ¿Los animales tienen alma? Los animales tienen alma, por supuesto. Los animales son almas también. La palabra hebrea nefesh, que se traduce como alma, se utiliza indistintamente para el ser humano y para los animales. Los animales tienen alma, y en el latín la palabra ánima, que es la correspondiente al nefesh, a la palabra nefesh hebrea, pues hace referencia clara a los animales, las ánimas del purgatorio y todo ese tipo de cosas, es animal. Los animales tienen alma. Lo que en la postura tricótoma, aquí me meto en temas técnicos, la postura tricótoma son los cristianos que creen que el ser humano está constituido por 3 elementos en unidad: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué digo en la postura tricótoma? Porque no todos los cristianos de sana doctrina comparten la tricotomía. Hay algunos que creen que el ser humano es un ser dicótomo, es decir, que solo está constituido por un elemento inmaterial y uno material. El material sería el cuerpo, en eso coincidimos con los tricótomos, pero el inmaterial sería el alma o el espíritu indistintamente, es decir, para los dicótomos, alma y espíritu no son cosas diferentes, son diferentes nombres para la misma realidad. Entonces les decía que en la postura tricótoma no es difícil señalar la diferencia cualitativa que los seres humanos, por supuesto, mostramos en relación con los animales, y la referimos a que los seres humanos tenemos espíritu, a diferencia de los animales, que solo tienen alma. Retomando nuestro tema de ecología, nuestro compromiso con la naturaleza. Bueno, hablando de compromisos, ¿cuál sería el compromiso cristiano con las causas ecológicas, que de hecho están muy de moda? Ahorita hay un boom sobre todo lo ecológico, ¿no? Sí, no, y es que hay muchas problemáticas ecológicas, por eso los cristianos debemos recobrar la herencia bíblica de cuidado de la naturaleza y desembarazarnos de esa influencia gnóstica y de esa influencia del pensamiento griego, porque se requiere, es urgente. Colombia y los países del trópico están siendo devastados, la deforestación es muy grande en las selvas tropicales. Ahorita la revista Hechos y Crónicas tiene un artículo central, yo vi ya la página principal y ese era el tema de portada: la deforestación y la destrucción que se está llevando a cabo, sobre todo por la minería. Nuestro país en este momento está experimentando un boom minero, pero es un boom minero que es un gran problema porque el medio ambiente está sufriendo mucho con la explotación minera, y no solamente la legal, que de alguna manera es controlada, sino sobre todo la ilegal. Así que yo creo que estos son temas de actualidad que los cristianos debemos retomar. Sí, de acuerdo. Pero ¿cuál debe ser nuestro compromiso? Bueno, debemos comprometernos ante todo. No preguntas por el compromiso, ya ahí damos por sentado que no podemos pasar agachados. Hay que comprometerse con las causas ecológicas sin caer en panteísmo, sin invertir nuestras prioridades, pero hay que comprometerse. Pero hay que dejar de lado el alarmismo, me parece a mí, que la ecología secular ha promovido. Porque la ecología secular es muy alarmista, trata de que uno se involucre en las actividades ecológicas, pero lo hace infundiéndonos temor, que nos involucremos por compulsión y no por convicción. Nos han vendido la idea de que el mundo se va a acabar por nuestra culpa. Y eso me parece exagerado, eso me parece un alarmismo exagerado que el cristiano no puede compartir. Los cristianos no podemos dejarnos arrastrar por ese excesivo alarmismo que caracteriza a la ecología secular, y sobre todo el más popular, que es el que gira alrededor del calentamiento global. Que no sé si se han visto nuestros oyentes, me imagino que sí, todas las películas que Hollywood saca, apocalípticas, el mundo se acaba el día después, volcanes, huracanes,
los meteoritos que caen, y todo eso somos nosotros los culpables por nuestro deficiente cuidado de la naturaleza. Claro, con esto no estoy diciendo que no debemos cuidar la naturaleza, pero creo que no hay que poner culpas de esa envergadura, de ese calibre, sobre los hombros de las personas para que nos involucremos en las causas ecológicas. El mismo James Lovelock, de la teoría Gaia, que mencionábamos hace un momento, él le bajó el tono al grado de responsabilidad que se le asigna a la especie humana en el actual calentamiento global. Él señalaba, por ejemplo, cómo a lo largo de la historia del planeta ya ha habido otros ciclos similares de calentamiento y enfriamiento, como los que estamos viviendo, y que sucedieron cuando la especie humana aún no habitaba este planeta, o cuando estaba todavía muy lejos de poseer la tecnología necesaria para generar algún impacto perceptible y significativo en su medio ambiente, para bien o para mal. Por eso estoy de acuerdo con una reflexión que hace el hermano del Nobel Mario Vargas Llosa, en este caso se llama Álvaro Vargas Llosa. Él sostiene que reflexionar y discutir acerca del calentamiento global es algo bueno, es bueno, pero generar una psicosis a partir de investigaciones que están aún en pañales es quizás el peor caso de balas amigas jamás producido por la mala conciencia occidental. Para nuestros oyentes que no saben lo que es balas amigas, es algo que lamentablemente a veces sucede en la guerra, que son soldados disparándoles sin saberlo a sus propios compañeros de bando. Los confunden con los enemigos y les disparan. Creo que sí, este alarmismo que la ecología secular ha generado alrededor del calentamiento global puede ser un caso de balas amigas. Estamos disparándonos a nosotros mismos y estamos generando un involucramiento en la ecología por compulsión y por temor, y no por convicción de la responsabilidad que tenemos de cuidar de cualquier modo el medio ambiente y el entorno en que nos desenvolvemos. Pero nosotros no somos los que vamos ni a acabar con el mundo que Dios creó, ni a arreglarlo de manera definitiva. Eso es ser muy presuntuoso, y el pensamiento secular tiene la tendencia a ambas cosas: a creer que vamos a acabar con el mundo y que esto se va a ir al traste por cuenta nuestra. Por supuesto, si no lo cuidamos se va a deteriorar, pero el fin del mundo vendrá cuando el Señor lo determine. Y lo mismo, la completa solución de todos los problemas de nuestro mundo no está por cuenta de los ecologistas, ni seculares ni cristianos. Eso lo hará Cristo en su segunda venida. Pero debemos trabajar para si no resolver los problemas, sí por lo menos amansarlos un poco, sí, y evitar el deterioro. Entonces, ¿podemos nosotros mismos salvar la naturaleza de los efectos de la caída? No, eso, como te digo, es una pretensión indebida del pensamiento secular y de los mismos cristianos. En el cristianismo hay algunas posturas escatológicas que creen que la Iglesia puede llevar a cabo la solución de todos los problemas. Por ejemplo, hay una postura que es el postmilenialismo. Los postmilenialistas creen en un milenio literal. Ellos creen que habrá un periodo de 1000 años que va a ser una edad de oro en la historia de la humanidad. Pero ellos dicen que el regreso de Cristo es posterior a este milenio. Por eso se llaman postmilenialistas. Y yo me pregunto, si no es ingenuo, y sobre todo viendo las cosas como han funcionado hasta ahora en la historia, no es ingenuo pensar que la Iglesia va a poder establecer un periodo, una edad de oro de 1000 años sobre la tierra antes del regreso de Cristo. Eso me parece ingenuo, por decirlo menos. Y eso es lo que les pasa a los postmilenialistas. Creen que la Iglesia está en condiciones de establecer el reino de Dios en la tierra sin la intervención del Señor Jesucristo. Por supuesto, en esta tierra se establecerá el reino de Cristo, pero lo establecerá Él. La Iglesia no es la encargada de esto. Así que nosotros no vamos a resolver ni a mejorar ni a aliviar todos los problemas que agobian a la humanidad, ni a establecer esa edad de oro. Debemos trabajar, por supuesto, en esa dirección, pero recordando siempre que nuestros esfuerzos siempre serán deficitarios y que todo lo que hagamos nunca será suficiente. Lo definitivo tendrá lugar cuando Cristo regrese. Sí. Adrián, Daniel Joya dice: acerca del cuidado de los animales por parte del hombre, dice la Biblia en Proverbios 12:9, el justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es de mala entraña. Y eso es, para mí, es respuesta para Laura Mejía, que te pregunta: entonces, pastor, ¿cómo debemos actuar frente al maltrato que se le dan a los perros y a los gatos aquí en Colombia?
No, pues hay que Tenemos que ser buenos mayordomos. Hay que estar en contra de esas cosas, hay que cuidar a los animales. Los animales son creación de Dios y Dios los ha puesto bajo nuestro cuidado, pero no para que nos enseñoreemos de ellos y les demos mala vida, de ningún modo. El cristiano tiene que caracterizarse por el buen cuidado de la creación de Dios en general, incluyendo a los animales. La única salvedad que hice fue la que al comienzo mencionaba, que pues si estás en una situación en que un animal está maltratado y una persona también está siendo maltratada, pues, y no puedes ayudar sino a uno de los dos, pues creo que en ese caso, por más que seas un activista de los derechos de los animales, lo cual es bueno, en ese caso, en ese momento específico tienes que ayudar a la persona, y ya después mirarás cómo ayudas al animal. Es cuestión de tener ordenadas las prioridades. Mira que el Señor Jesucristo nos dio una lección que ahora recuerdo. Muchos criticaron, o bueno, no sé si muchos, pero por lo menos Judas criticó a la mujer que quebró un perfume de alabastro muy fino, un frasco de alabastro. Uh-huh. Lo quebró a los pies del Señor para ungirlo con un aceite muy fino. Y Judas le dijo, ¿cómo se le ocurre este desperdicio? Si ese perfume era casi un salario mínimo de un año, costaba ese perfume. Haz las cuentas, sí, lo que puede costar ese perfume. Dice, si hubiera podido vender y darlo a los pobres. Entonces, el Señor Jesucristo le dio la siguiente respuesta: a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán hacerles bien. No era para que se desentendieran de los pobres, sí, sino para que entendieran los que estaban allí que hay cosas que hay que hacer cuando aquellas que no tendremos oportunidad de hacerlas nuevamente, esas hay que hacerlas y después nos podremos ocupar de las otras. Es lo que te decía. Uh-huh. Si yo veo una persona maltratada y un animal maltratado, creo que lo que en ese momento hay que hacer, porque no habrá otra oportunidad de hacerlo, es a la persona. Ya a los animales podremos brindarle ayuda. Ahora sí lo podemos hacer con ambos, qué bien, pero no siempre existe esa posibilidad. Sí, lo que muy bien Adrián Daniel nos señala con Proverbios 12:9. El justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es de mala entraña. Un indicio de la calidad humana de alguien es ver cómo trata a los animales. Si alguien trata mal a los animales, me temo que tratará peor a las personas. Es una señal clara, es un síntoma. Así que sí, ese proverbio es totalmente cierto. La persona comienza a manifestar su buen o su mal corazón en el trato con los animales, con su bestia, con su mascota. Ahí comienza a mostrar cuál es el carácter, de qué está hecho su interior. Y observar el trato que algunos le dan a los animales, creo que nos da un indicio claro de qué es lo que hay en ese corazón. Sí. Dice Daniel Jurado: pastores, buenas noches. ¿El proceso de destrucción de la tierra es un indicio de los últimos tiempos? Bueno, en las señales del fin no encuentro la mención de la destrucción de la tierra. Se habla de guerras, de rumores de guerras y de algunas señales cósmicas que tendrán lugar, apocalípticas, pero no veo una relación directa de la deforestación y la explotación de la tierra con la segunda venida del Señor. Seguramente habrá un incremento, porque pues en la medida en que la maldad del ser humano se manifiesta de manera más intensa, pues veremos también una explotación de la naturaleza mucho mayor. Pero creo que en sentido lógico, creo que pueden existir esta relación, pero en sentido bíblico no veo la relación. Puedo estar equivocado, Daniel, pero hasta donde yo recuerdo, no veo una conexión clara entre la destrucción de la naturaleza y las señales del fin. Aunque en un sentido lógico, pues no es descabellado ni inverosímil afirmar que seguramente se darán juntas. Las guerras, por ejemplo, pues destruyen mucho el medio ambiente, el entorno natural. Así que, pues creo que lo uno está ligado a lo otro. ¿Tú creerías que es una utopía la nueva creación de la que has hablado? La nueva creación, sí. La nueva creación es algo que la Biblia enfatiza de manera especial. Realmente creo que el cristianismo debe concentrarse un poco más en esa doctrina de la nueva creación.
La Biblia afirma, y este versículo creo que lo han leído todos los cristianos y lo conocen, que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero a veces no entendemos toda la profundidad que tiene esa expresión, nueva creación en la Escritura. La nueva creación no es una utopía, las utopías son creaciones humanas, la nueva creación es una creación que Dios lleva a cabo. ¿Por qué nueva creación? Porque hay dos creaciones reveladas en la Biblia. Una, la primera y la antigua, la que se estropeó con la caída. Esa es la vieja creación. Se estropeó con la caída, se echó a perder. No solamente se echó a perder la raza humana, se echó a perder toda la creación con el ser humano. Recordemos que después de que Adán y Eva caen en pecado, cuando el Señor pronuncia sobre ellos su juicio, recordemos que Adán le dice que a partir de ese momento, con el sudor de su frente, comería del fruto de la tierra. Y además añade que la tierra le produciría espinos y cardos. Es decir, surge una hostilidad entre el ser humano y la naturaleza. Estamos actualmente bajo esa vieja creación, estropeada. Así que ese es un argumento más para reforzar lo que dije hace un momento, en el sentido de que los cristianos no podemos aspirar a solucionar todos los problemas ecológicos. Eso sí es una utopía, eso es una estupidez. Pensar que el ser humano puede resolver estos asuntos, porque es que la naturaleza sufre los efectos de la caída. Y por lo tanto, hasta que no se consume nuestra redención, la naturaleza seguirá sufriéndolos. Miren, recuerdo un pasaje de Romanos, en capítulo 8, versículos 19 al 22, en el que Pablo dice lo siguiente en relación con la creación, con el universo, con la naturaleza. Él dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces la naturaleza está sufriendo. Pensar que el ser humano puede resolver estos asuntos que tienen una raíz mucho más grande que lo que podemos hacer es una utopía. Pero la nueva creación no es una utopía. La nueva creación la inauguró Cristo. ¿Sabes cuándo la inauguró? La inauguró cuando resucitó. Cristo resucitó con un cuerpo incorruptible y glorioso. Y ahí quedó inaugurada la nueva creación. Nosotros ya estamos participando de ella, pero hasta ahora en nuestro componente inmaterial, alma y espíritu ya están participando de esta renovación continua, pero nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo aún, dice el apóstol Pablo, es un cuerpo de muerte. Y por eso dice que el apóstol Pablo que aunque nuestro ser exterior se deteriora, el interior se renueva de día en día. Ya participamos en la nueva creación, pero solamente Cristo la va a establecer en su segunda venida sin ninguna limitación. ¿Debemos entonces someternos a la naturaleza para no destruirla? Bueno, no, tampoco. Esa es una postura extrema. Hay personas que piensan que entonces a la naturaleza hay que dejarla seguir su curso. No. El mandato cultural dice que el hombre debe ejercer dominio sobre la naturaleza. No está llamado a someterse dócilmente a ella como lo hacen los animales. No, nosotros debemos someter la naturaleza a nuestro gobierno, a nuestro dominio. Es parte de la naturaleza humana ejercer dominio. Dios nos dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y señoreen sobre las aves de los cielos, los peces de los mares. Entonces, ese dominio delegado que Dios nos dio es algo que debemos ejercer. Pero no debemos contrariarla. Una cosa es levantarnos por encima de la naturaleza y otra cosa es ir en contra de ella. Creo que aquí sí nos estamos equivocando cuando pretendemos que podemos ir en contravía con lo que la naturaleza establece. No, la naturaleza tiene un gran potencial. Hay muchas cosas que la naturaleza son susceptibles de desarrollarse y el hombre las puede desarrollar. Pero recordando que debemos respetar la naturaleza y no pretender levantarnos en contra de ella. Creo que fue Francis Bacon quien dijo: a la naturaleza no se la vence sino obedeciéndola.
Hay ciertos lineamientos que la naturaleza nos da, ciertos límites. Dentro de esos rangos podemos desarrollarla, hacer cultura, tomar los recursos naturales y crear cosas nuevas, pero no podemos traspasar esos límites, que debemos respetarla. Cuando la respetamos, ahí sí creo que tiene vigencia la teoría Gaia. La naturaleza nos pasa cuenta de cobro, en forma de desastres naturales de pronto, que no son todo responsabilidad del hombre, pero el hombre con su explotación de la naturaleza puede estar aquí contribuyendo a que sean más severos y a que pues más vidas humanas se pierdan con este tipo de catástrofes y de calamidades cuando no respetamos a la naturaleza. Sí. ¿Cómo debemos exactamente entonces ejercer el dominio que estamos llamados a ejercer sobre lo que es la naturaleza en sí? Tú lo mencionaste, creo que al comienzo del programa, es una palabra muy llevada y traída en el medio cristiano, mayordomía. Mayordomía, recordar que sí, la raza humana, el género humano está llamado a ejercer dominio sobre la creación y no a someterse y ceder a ella como lo hacen los animales, pero es un dominio delegado. El que creó este universo nos lo delegó, nos entregó esa responsabilidad y nos pedirá cuenta de ella un día. Así que eso debemos tenerlo siempre presente. Nuestro dominio sobre la naturaleza debe ser un dominio de mayordomo. Esto no es nuestro. Estamos trabajando para ponerlo a producir, pero el dueño vendrá a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho. Y si el balance no es favorable, tendremos que pasar por la censura, qué sé yo, que el Señor dirija contra nosotros. Hay incluso un pasaje en la Biblia que creo que habla de que el Señor vendrá a castigar a los que destruyen la tierra. Sí, se encuentra en Apocalipsis 11:18, dice, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de destruir a los que destruyen la tierra. Imagínate. Dios sigue siendo el dueño de la tierra. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y cuantos en él habitan. Y él no ha cedido su titularidad y sobre su creación. No la delegó. Por eso el dominio que debemos ejercer debe ser un dominio con responsabilidad y con mayordomía. Quedan dos preguntas de nuestros oyentes. Una es de Jaime Van Torres. Dice, ¿qué relación hay entre ecología y nueva era? Pues como lo dije en un principio, Jaime o Iván, la ecología y la nueva era pueden reforzarse mutuamente, porque como lo describí al principio, la ecología secular promueve una concepción de Dios que es muy afín con la nueva era, que es el panteísmo. Pero repito, eso no debe ser un pretexto para marginarnos de la ecología, para retirarnos y dejar el campo servido al enemigo. No, nosotros podemos involucrarnos en la ecología sin suscribir el panteísmo, haciendo esas correcciones y con motivaciones diferentes. Pero sí, es susceptible, por supuesto, la ecología secular debe vincularse con la nueva era. Y Edison Muñoz dice, cuando se afirma que el aliento de vida es igual para el hombre y para los animales, ¿a qué hace referencia? ¿El aliento de vida sería alma o espíritu? Eclesiastés 3. Bueno, cuando Dios sopla sobre el hombre aliento de vida, ese es un acto que solamente se da con el hombre. Muchos comentaristas bíblicos ven ahí la atribución al ser humano de características y cualidades únicas, semejantes a Dios. Es en el soplo que Dios le da al ser humano, que no lo hace con ningún otro animal, porque no vas a encontrar que a los demás seres vivos el Señor se tome el trabajo de soplar sobre ellos aliento de vida. La mayoría de teólogos consideran que al margen de cómo se le llame, si espíritu, si alma, este soplo que Dios da sobre Adán le confiere a él características cualitativamente superiores a todos los demás seres vivos. Así que este soplo no creo que sea igual para los animales. Además, no sé si Edison de pronto está confundido allí, pero no se afirma que los animales reciban el soplo de vida. Eso solo se afirma del ser humano. Por lo tanto, eso hace del ser humano un ser muy singular, bueno, único. Ya quedó resuelta
La pregunta de Edison, bueno, damos por terminado el tema de hoy. Yo quiero que tú le recuerdes a nuestros oyentes, los que de pronto se conectaron en el camino, sobre las dos noticias. Una, pues la conferencia que tenemos en Casa sobre la Roca y el nuevo horario, y que expliques más o menos cómo va a ser. Lo repito entonces, tendremos una conferencia a finales de este mes, el 26, sábado 26 de septiembre, entre las 2 y las 5 de la tarde en el auditorio principal de la iglesia Casa sobre la Roca, calle 102 con carrera 9ª, esquina, costado occidental, sobre la evolución y la confiabilidad de las escrituras. Es una conferencia que está dirigida en especial, pero no de manera exclusiva, a estudiantes universitarios que ven, cristianos, ¿no?, que ven cuestionados en la universidad secular su fe por cuenta de estos dos temas. Y lo otro que quería decirles era que a partir de la próxima semana cambia el formato de nuestro programa. Ya no estaremos los lunes con una hora de 8 a 9, sino lunes, miércoles y viernes, y repetición los sábados a las 6 de la mañana, con un programa de media hora que ya no será en vivo, sino será pregrabado. Sí, bueno, así que vamos a estarnos escuchando mutuamente, porque igual vamos a estar muy pendientes de ustedes en las redes. O sea, va a seguir igual a como lo hemos llevado a cabo hasta hoy, así que ustedes hagan presencia como lo siguen haciendo en las redes, y pues estamos simplemente más días. Oscar Mauricio Archila dice, igual seguiremos disfrutando del programa, saludo para todos los realizadores. Ligia Ruiz dice, mucho más tiempo, creo que salimos ganando. También está Manuel Rodríguez dice bendiciones, los saludo, reporto sintonía. Hay gente que siempre nos acompañan allí, Bellaver. Oscar Mauricio dice, más frecuencia, más tiempo, ganancia para sacar provecho. Sí, es una buena oportunidad para compartir más, para profundizar más y poderlos de pronto acompañar en estas noches frías del martes, martes. De los lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, y repetición el sábado. Sí. Bueno, Mauricio Garzón hace aquí un aporte que me parece importante mencionarlo. Creo que se equivocó aquí en una palabra, pero yo lo voy a corregir, porque creo que fue al tipear. El problema con la ecología secular es que hoy condenan la masacre de animales y ellos mismos mañana están marchando en favor del aborto. Creo que es una buena descripción de las contradicciones en que cae a veces la ecología secular. Les anuncio desde ahora que los 3 programas de la próxima semana van a ser sobre la economía, no sobre la ecología, sino sobre la economía y las crisis y la pobreza y todo este tipo de cosas. Sobre eso vamos a estar hablando durante los 3 programas de media hora. Sí, así que, bueno, finalmente quería saludar a Marlene Joya, Carmenza Sánchez, a Ana Isabel Camargo, que como siempre nos escuchan. Así que, bueno, qué bendición poder estar acompañándolos más días en sus hogares y pues poder aportar un poquito con este programa al crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Sí, eso nos complace mucho y estaremos aquí todo el tiempo que sea necesario para continuar con esta labor. Dios los bendiga. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.